Hola, ¿qué tal mis chicuelas? Hoy no hace falta que tengan anotador y lápiz porque este cafecito no sé si va a tener muchos consejos. Es un cafecito a chisme puro. No sé si dedicárselo a Rosana. ¿Vos querías anécdotas? Acá va la anécdota del peor viaje de mi vida. O mejor dicho, del peor viaje de mi vida. Primero les voy a poner un poco en contexto. A mí la facultad me llevó una carrera de 4 años, me llevó como 8 porque tenía que trabajar. Y las materias eran anuales, con mucha parte práctica, mucho pintar, volver a pintar, tejer, coser, diseñar, mucha parte práctica. Cuando me quedaban pocas materias, me quedaban 8, dije, bueno, me tomo un año sabático y me pongo a hacer las 8 materias. Claro, a principio de año no me costaba mucho, no sabía en la que me estaba metiendo. Pero ya al finalizar el año, cuando se me empezaron a juntar la tesis, todas las materias, los finales de las materias anuales, que era mucha producción de cosas que había que hacer, más los finales de las materias teóricas, me empecé como a estresar mucho. Y me estresé tanto que un día estaba en la facultad y empecé a sentir que la cabeza me latía, que el cerebro era más grande que el cráneo y empecé a sentir pum, 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 pum. Y como siempre les digo, que el cuerpo habla por nosotros, la profesora me dijo, ¿te sentís bien? ¿Querés que te corrija y te vas a tu casa porque tenés una cara? Me corrigió primera, porque las correcciones eran desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Nunca sabías cuándo te iba a tocar a vos. Me corrigió primera y me fui para mi casa. Mientras iba caminando, cada paso que daba, yo sentía que la cabeza me retumbaba y me retumbaba y me retumbaba. Y cuando llegué a mi casa, finalmente me acosté porque no daba más y sentía algo que me incomodaba dentro de la nariz y me salió un coágulo de sangre enorme. Cuestión que el médico me terminó diciendo, déjate de joder, pendeja, que vas a ser un cadáver con título. Necesitas vacaciones ya, olvídate de todo. Claro, sí, para él era muy fácil, pero yo tenía pendientes 8 materias y si dejaba todo ahí un mes antes o 20 días antes de terminar la facultad, iba a ser todo un año casi perdido, porque después ustedes vieron, cuando uno deja los finales para más adelante, intenté bajar 850 cambios, he presentado trabajos finales en borrador, porque no tenía tiempo, y en borrador y todo me saqué un 10. Como que era muy exigente conmigo en la facultad. Finalmente, apruebo las 8 materias y mientras tanto, cuando el médico me dice esto, les tengo que contar otra historia, que después se van a unir. Años antes de esto, yo había conocido a un grupo de colombianos. Los había conocido en un hostel en Buenos Aires. Eran 4. Pero yo me había llevado muy bien con 2. Con uno, porque me gustaba, pero con él nunca pasó nada. Y con otro, porque nos llevábamos bien y él ha pasado año nuevo en mi casa, porque tenía la familia lejos, o sea, con el que compartíamos. En ese mismo hostel había conocido a un mexicano que tenía una banda de música y vivía en México. Y en ese mismo hostel conocí a un amigo italiano que fue amigo durante 13 años, ya les contaré en un video porque ya no es más mi amigo. Si me revientan a comentarios y me dicen queremos saber el chisme del italiano, queremos saber el chisme del italiano. Si me llenan de comentarios, les hago el video del chisme del italiano. Pero ahora estamos con el chisme del colombiano. Había conocido a esos colombianos, ellos habían venido a estudiar y cuando terminaron de estudiar se volvieron para Colombia y seguimos en contacto. Ahora las dos historias se juntan. Cuando el médico me dice que necesitaba vacaciones urgentes, que necesitaba tener la cabeza en blanco, qué sé yo, lo comento al grupo donde estábamos todos los del hostel. No se imaginen que era un grupo de WhatsApp, era un grupo de mails. Entonces, claro, el italiano me decía, venite a Italia, yo te llevo a conocer, no sé qué, bueno. El mexicano me decía,
venite a México, que nos vamos de gira y en el mismo motorhome, o sea, en un micro con el que viajaba toda la banda. Me dice, viajas con nosotros, no gastas en pasajes y conoces mucho. Y después tenía el colombiano, que vamos a llamarlo Edison. A veces cambio los nombres, pero esta vez no los voy a cambiar. Me decía, no, venite acá, te quedas en casa, en mi casa. Y entonces, claro, el de Italia quedaba totalmente descartado porque el pasaje a Italia me costaba un montón, no me iba a alcanzar la plata. Y en México iba a haber mucha joda y yo tenía que estar tranquila. Entonces dije, bueno, me quedo con el de Colombia, porque iba a estar en una casa de familia, tranquila. Cuestión que organizo. Saco el pasaje para irme a Colombia, todo el tiempo en contacto. Él me mandaba en ese momento, no sé si se acuerdan, pero por mail se mandaban como unas presentaciones en PowerPoint con fotos que hacían así, se desvanecían, bueno. Y él me mandaba con fotos de Bogotá, mira qué linda que es mi ciudad, bla, 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 bla. Cuando se estaba aproximando la fecha del viaje, me dice, en vez de quedarte en mi casa, te podés quedar en la casa de mi abuela, que es a 10 cuadras de mi casa, pero ahí vas a tener una habitación para vos sola, vas a estar como más tranquila, porque claro, en la casa de él eran más. Pero bueno, dije, bueno, no hay problema, sí. Igual nos veríamos todos los días, porque yo voy a la facultad, pero después tengo el resto del día libre, porque él seguía estudiando allá. Y bueno, entonces se aproximó la fecha del viaje, el día anterior. Mira, me voy a tomar el avión, ¿a qué hora llegás? Bueno, llego al aeropuerto. Él me había dicho, yo te voy a buscar. Cuando llegué al aeropuerto, él no estaba. Y yo no sabía nada. Porque como él me iba a ir a buscar, creo que solamente tenía su teléfono, pero no tenía la dirección, no tenía nada. Y yo había llevado solamente $400 para un mes entero. Porque digo, claro, si total hospedaje no tengo que pagar, me quedo en la casa de la abuela de él. Las actividades así eran muy ingenuas en esa época. No sé si ingenua, como es algo que yo nunca hubiera hecho, yo nunca hubiera cagado a alguien así, de esa manera, no me entraba en la cabeza. Y como él había insistido tanto en que yo fuera, bueno, cuestión que en el aeropuerto él no estaba, pero me sorprendo al darme cuenta que el que me había ido a buscar era, de esos cuatro, el otro, el que les dije que me había gustado. Que me había gustado, pero fue pasajero, o sea, después no, éramos amigos. Y cuando lo veo, me sorprendo. Me dice, no, me dijo Edison que te venga a buscar porque él está complicado con la facultad y no tiene tiempo y no sé qué. Y me dice, y me dijo que te busque un hostel. Imaginen mi cara. Digo, ¿cómo un hostel? Digo, yo no tengo plata. La cara de él es Álvaro. Que lo voy a decir porque así como mando al frente al otro, que fue un HDP, él fue mi ángel. Él y su novia, Andrea. Bueno, me lleva a un hostel. Yo nunca había estado en un hostel. Así que tuve que aprender todo de golpe. Llego a un hostel a donde me dicen, sí, acá hay habitaciones de mujeres y de varones, pero la de mujeres está completa. La única cama disponible es en una habitación con 9 varones. Y claro, yo había llegado como a las 11 de la noche. Tampoco era momento de ponerse a buscar otro alojamiento, no había tiempo. Y pobre Álvaro, que no tenía nada que ver. O sea, yo con él no había intercambiado ni que iba a ir, ni que lo iba a ver. Nada, nada. Él se hizo cargo de una situación pobre que ni, no sé. Y cuando yo le decía, pero le digo, no entiendo nada. Y él ponía cara como diciendo, este Edison es un hijo de puta. Perdón. Pero es que él ponía cara así, como diciendo, él sufría y como que en su cara era, lamento que tengas que pasar por esto. Bueno, cuestión que me instaló en el hostel. Ya al día siguiente fue como el tema del día. La argentina que había venido y que la habían dejado plantada en el aeropuerto. Entonces, entre todos, la chica que limpiaba, la encargada del hostel, un español que había viajando, como que armé un grupo rápidamente. Y encima yo dije,
si yo me tengo que quedar un mes acá en un hostel, no me va a alcanzar la plata. Y ahí mismo surgió de ayudarlos a cambio de la cama. Bueno, así que ese fue como el primer voluntariado que hice sin saber que era un voluntariado. En esa época no existían ni Packers, o sea... Y así me quedé. En ese hostel me quedé como 15 días compartiendo con ellos. Y Álvaro, que cada tanto venía a ver cómo estaba, a ver si necesitaba algo. Yo no tenía ni celular. Entonces él llamaba a la recepción, pedía hablar conmigo. Bueno, en esos 15 días he hecho unas cosas. He ido a Zipaquirá, creo que era la mina de sal. Había ido con el español. Después, bueno, ahí mismo en el hostel organizábamos guitarreada, llegaron argentinos, cantábamos, quisimos hacer un asado, nos salió re mal. Y bueno, compartíamos el día a día con ellos. La dueña del hostel me llevó a recorrer como la parte antigua de la capital, súper lindo. O sea, me sentí como apoyada en todo momento. Y bueno, hasta que un día viene Álvaro, que es con el que salíamos también algunos días. Un día me presentó a la novia y me llevé re bien con la novia también, con Andrea. Era una persona súper buena, súper genial. Hacían re linda pareja, me encantaba. Y bueno, y salimos un día, me acuerdo que nos emborrachamos mucho, mucho. Pero porque mezclé. Nunca hay que mezclar, porque tampoco es que había tomado mucho. Pero fue la primera noche que conocí el aguardiente de Colombia. Y venía tomando cerveza normal, me tomé un shot de aguardiente y me desdoblé. Empecé a sentir que todo el mundo me hablaba, pero yo estaba como volando más arriba. Y ahí descubrí el café de Juan Valdés, el mejor café de Colombia, a mi gusto. Porque podés ir a una cafetería de Juan Valdés y te pedís un vaso extra large, como el extra large de McDonald's, pero de café. Andrea me llevó, compramos el café, yo me tomé el café y entre que fui y volví ya se me había pasado la borrachera. Ya había vuelto a mí. Esa noche quedamos en salir a comer, fuimos otro día a comer y en esa comida organizamos de por qué no nos íbamos de viaje los tres. Porque ellos trabajaban en su emprendimiento, no es que trabajaban para terceros, entonces ellos podían decir, bueno, no trabajamos 15 días. Y así fue. Nos fuimos los tres a bollar por Colombia. Y lo único que yo sabía que quería conocer de Colombia, porque claro, yo no había planeado nada, porque iba a estar con Edison. Lo único que había investigado yo de Colombia era que quería ir al Parque Botero, que está en Medellín, porque Botero es un artista que me gusta. Entonces en Bogotá había ido al museo, pero hay un parque lleno de estatuas gigantes de Botero que están en Medellín. Y yo era lo único que sabía que quería conocer. Pero al final, con Andrea y Álvaro, nos fuimos a Santa Marta, a Barranquilla. En Barranquilla vivían unos tíos de Andrea, así que paramos en su casa, me sirvieron, nos dieron de comer, nos adobaron como chanchitos para Navidad. Qué bien que comimos en la casa de los tíos de Andrea. Después nos fuimos a Santa Marta, a Cartagena, a Medellín. Bueno, y fueron 15 días que estuvimos así viajando. Los tres nos llevábamos re bien. Álvaro, un caballero. Me acuerdo que fue el 8 de marzo, que era el Día de la Mujer. Él se levantó más temprano que nosotras dos, fue a comprar flores. Y cuando nos despertamos nosotras dos, como dos marmotas re tarde, fuimos a la cocina, fuimos al living y estaba toda la mesa puesta, con flores, con cosas ricas. No, Álvaro, la verdad que se pasó. Y bueno, si bien estábamos los tres, cada uno tenía su espacio. Espacio que evidentemente ellos aprovecharon muy bien, porque cuando yo llegué a Buenos Aires, 9 meses después tuvieron un hijo. Así que no sé, imagínense ustedes qué estuvieron haciendo estos dos. Más o menos el viaje se distribuyó así. 15 días en Bogotá, conociendo Bogotá, y 15 días boyando por Colombia. Que la pasamos genial, fuimos a todos lados, comíamos re rico, toda comida típica, amé la bandeja paisa. En Cartagena fuimos a Playa Barú, que es una playa que
Ahora está muy explotada, pero en esa época era como desconectarse del mundo porque no tenía luz. Cuando bajaba el sol a las 6 de la tarde ya era de noche y no había nada que hacer. Y, y estábamos ahí, a 5 metros del mar, en hamacas paraguayas. Era el paraíso. Pues Álvaro le había pagado a unas señoras que pasan por la playa que te hacen masajes con aceite. Y mientras nos hacía masaje, él fue y nos trajo unas cervezas. Nos mimó, porque que mime a la novia estaba bien, pero que me mime tanto a mí, la verdad que no, no sé, yo no supe cómo agradecerle tanto. Cuando volvimos a Bogotá, Álvaro tenía que ir a hacer un trámite a la facultad, lo acompañé, y cuando entramos a la facultad, en el patio de la facultad, nos encontramos con Edison, que me saludó como si nada. Hola, ¿qué sé? ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Yo miré con una cara de culo y le di un beso solo por cortesía para no arruinar el momento porque ellos dos seguían siendo amigos. Pero no le quise hablar nunca más. Y de hecho, el día mismo que tenía que viajar a Buenos Aires, me había escrito por el Messenger, no sé si se acuerdan del Messenger, ese chat que tenía dos muñequitos. Bueno, y me había escrito por el Messenger diciéndome, Ro, ¿cuándo te volvés a Buenos Aires? Que me gustaría verte antes de irte. Yo digo, este tipo no puede ser tan psicópata. Ni le contesté. Hasta el día de hoy no le contesté nunca más. Con el español del hostel seguí en contacto también mucho tiempo, él después vino a Buenos Aires. Y en ese viaje yo aprendí muchas cosas. Aprendí a resolver imprevistos, a adaptarme, a no tener miedo a compartir una habitación con 9 varones, a entender la modalidad de un hostel, a saber que siempre había algo que yo podía ofrecer a cambio de algo que yo podía llegar a necesitar en este momento, como en el hostel. Yo ofrecía ayudar a tender las camas, a barrer, a limpiar el baño, a cambio de poder quedarme ahí, porque si no se me iba a ir la plata ahí y no iba a tener plata para seguir conociendo Colombia. Bueno, ni hablar con las comidas, ¿no? Que poníamos un poco de ingredientes entre todos y toda la noche comíamos rico, pero barato. ¿Qué más? Me perdí. Aprendí eso, ¿no? Como no hay que poner todos los huevos en una misma canasta. Si bien cuando armo un plan o un viaje, yo tengo una organización, también siempre dejo lugares a planes B y C. Porque capaz a ese que voy tan derechito y no me sale. También aprendí a confiar en desconocidos. Aprendí eso que les digo siempre, que la ayuda llega del lugar de donde menos lo esperás. Aprendí que no hay que quedarse con la mala primera impresión. Porque tal vez si hubiera sido otra persona, yo llego, no estaba Álvaro, me asusto, busco la forma de cambiar el pasaje y volverme al otro día a Buenos Aires y me hubiera perdido todo ese mes maravilloso. Entonces no, es, bueno, me quedo y veo cómo sigo y veo cómo se desarrollan los acontecimientos. No estaba enferma, bueno, más o menos. No enferma físicamente, sino que estaba estresada, pero bueno. Y bueno, y también es como que aprendí más a moverme, a preguntar, a subirme de un micro, meterme en otro micro. Descubrí que había pastillas. Las rutas en Colombia son muy así, flum, 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 flum. Entonces, en las mismas terminales de buses venden una pastilla para los mareos que Álvaro nos compraba, o sea, tomábamos una pastillita cada uno y dormíamos como reyes todo el viaje, nunca me mareé. Sentís como el colectivo va plum, 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 plum. Mucha montaña. Lo mismo que cruzar la cordillera de Argentina a Chile. Tiene mucho zigzag, mucho zigzag. Pero creo que en Colombia hay más. Además está decirles que aprendí a escuchar historias porque en el hostel venía gente de todo el mundo, israelíes que venían a buscar novia colombiana, venía el español este que había vendido todo porque quería ver cómo le iba en Latinoamérica y poner un hostel, un par de argentinos súper chicos que estaban haciendo Latinoamérica con la mochila. Entonces aprendí a escuchar historias y a ver la vida desde perspectivas diferentes. Ah, bueno.
Otra de las cosas que aprendí fue armar una valija con cosas necesarias. Porque imagínense, yo para ese viaje me había ido con la valija de 23 kilos. Había llevado hasta boctas con taco altas por si salía de noche. Y las veces que salí de noche salía en zapatillas. Había llevado mucha ropa así como de vestir. Y al final, la mitad de lo que estaba en esa valija nunca más lo llevé a ningún lado. Me había ido hasta con el tarrito de la cera para depilarme los bigotes. Locura, total. Así que también el viaje me sirvió para eso, para aprender qué cosas son necesarias y qué cosas no. Pero entonces, ¿fue el peor viaje de mi vida? Sí, fue horrible. Pero en el viaje, a pesar de que fue un viaje a donde yo tenía que ir para estar tranquila y relajada, imagínense que sí estuve tranquila y relajada. No, pero en conclusión sí. La verdad es que fue el shock del primer día. Tengo una capacidad de adaptación muy grande. Entonces, los shocks me duran un día, 2 días. Más no. Fue el shock del primer día y después fue un viaje fantástico. Porque todo pasó sin que lo planeé. Álvaro fue el ángel de la guarda, junto con Andrea. Ahora ya pasaron un montón de años, pero bueno, siguen casados, ya tienen 2 hijos. Y la verdad es que ellos dos me salvaron el viaje. Ellos dos y todos los otros viajeros que estaban en el hostel con los que compartíamos. Que entre ellos estaba la señora esa que yo les dije que tenía como 50, 60 años, que se copaba igual que nosotros y participaba en todas nuestras actividades. Volví con una cara de relajada. Si encuentro la foto de cuando volví a Buenos Aires la van a ver. Yo estaba hecha una seda, me había venido al pelo el viaje. Y después de haber hecho ese viaje, a pesar de todo lo que pasó, pero con todo lo que aprendí, ahí fue cuando ese bicho de, está bueno esto de viajar. Y después, bueno, pasó todo lo que les conté en el primer video. Me recibí, puse mi emprendimiento, estaba de novia, tenía una vida normal. Y ese sueño de viajar había quedado como acostadito. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Empezó el viaje como el culo y terminó como una experiencia llena de aprendizajes. Y así pasa con todo lo que se animen a hacer. Aunque les vaya mal, siempre hay algo que se puede aprender. Y capaz nos va mal por eso, porque tenemos que aprender determinadas cosas. Espero que les haya gustado el chismecito de hoy. Hoy no hay sobrecito. Ya saben, si quieren que les cuente lo del italiano, que tampoco salió muy bien, me lo dejan en los comentarios. Cuéntenme si tuvieron un mal viaje, una mala experiencia o alguna otra situación de la vida en general, a donde se dieron cuenta que qué bueno que las cosas salieron mal, porque así aprendí esto. Déjenmelo en los comentarios, me gustaría leerlos. Y nos vemos mañana. Les mando un beso enorme. Hasta mañana. Adiós.